El polvo se asentaba sobre Julian, California, a finales de la tarde de septiembre de 1883. Flynn Thornton miró a sus dos hijos con un dolor vacío en el pecho. Ese dolor no tenía nada que ver con el hambre. Tenía todo que ver con el vacío idéntico que veía reflejado en los ojos de ellos. Samuel, de 7 años, estaba sentado en el escalón de madera del porche. Tenía las rodillas pegadas al pecho. Mientras tanto, Margaret, de 4 años, se apoyaba en la pierna de su padre. Estaba demasiado cansada incluso para quejarse de hambre. Flynn pasó una mano callosa por el cabello decolorado de su hijo. Trató de no pensar en cuánto tiempo había pasado desde que los vio sonreír. Sonreír de verdad, de la manera en que se supone que deben hacerlo los niños. Habían pasado 3 semanas desde su última comida caliente adecuada. 3 semanas desde que la fiebre se llevó a su esposa Martha. 3 semanas desde que su mundo colapsó en una lucha desesperada solo para mantener vivos a sus hijos. Buscaba cualquier trabajo que pagara lo suficiente para alimentarlos. El rancho Thornton, que alguna vez fue una operación ganadera modesta, pero productiva a 15 millas de Julian, había caído en el abandono. Esto ocurrió después de que Martha enfermara. Flynn había gastado cada dólar que habían ahorrado en médicos y medicinas. Al final, eso no hizo más que retrasar lo inevitable. Pues ahora el ganado se había vendido para pagar deudas. Los peones del rancho se habían ido a otros empleos. Flynn se quedó con 2 niños en duelo, una despensa vacía y un orgullo que se desmoronaba rápidamente bajo el peso de la desesperación. Lo había intentado todo. Había hecho trabajos ocasionales en el pueblo, reparado cercas y limpiado establos. Incluso se tragó su dignidad y pidió caridad en la iglesia. Pero el reverendo Walsh lo había mirado con ojos compasivos. Lekepaikan le explicó que las arcas de la iglesia estaban agotadas después de ayudar a otras 3 familias durante la dura sequía del verano. Julian era un pueblo de montaña, situado a más de 4,000 pies de altura en las montañas Cuyamaca. Y aunque había tenido un breve auge durante la fiebre del oro a finales de la década de 1860, para 1883 se había asentado en una existencia más tranquila. Se sostenía por la ganadería, los huertos de manzanas y el ocasional minero optimista que aún buscaba una beta. El aire era fresco y limpio, con aroma a pino y a las últimas flores silvestres del verano. Pero Flynn apenas podía apreciar la belleza que lo rodeaba cuando sus hijos se consumían lentamente. Samuel había dejado de preguntar cuándo comerían. Margaret había dejado de llorar. Esos silencios eran peores que cualquier cantidad de quejas. Flynn se levantó del porche. Le dolían las articulaciones tras un día completo cavando un pozo para el viejo Thomas Mackenzie. Le había pagado 50 centavos por 12 horas de trabajo agotador. 50 centavos comprarían tal vez una hogaza de pan y algunos frijoles secos. No sería suficiente, pero sería algo. Se sacudió el polvo de sus pantalones gastados y se ajustó el sombrero. «Voy al pueblo», dijo en voz baja. «Ustedes dos, quédense aquí y vigilen la casa». Samuel asintió sin levantar la vista. Margaret no respondió en absoluto. Flynn sintió que ese dolor vacío se profundizaba hasta convertirse en algo que amenazaba con romperlo por completo. Había luchado en guerras de pastizales, se había enfrentado a cuatreros y sobrevivido a una estampida que mató a 2 hombres. Pero ver a sus hijos sufrir de hambre era una batalla que no sabía cómo ganar. La caminata hasta el pueblo de Julian tomaba 40 minutos a pie. Flynn había vendido su caballo hace 2 semanas por $8 que se destinaron a los escasos suministros de la semana pasada. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso a lo largo del camino de tierra. Robles y manzanitas bordeaban el sendero. A lo lejos podía ver el verde de los huertos de manzanas pertenecientes a las familias más ricas, aquellos que habían reclamado sus tierras temprano y construido operaciones exitosas. Las montañas Volcan se alzaban al este. Sus picos aún conservaban parches de nieve que no se derretirían hasta el próximo verano. Era un país hermoso, pensó Flynn con amargura, aunque la belleza no llenaba estómagos vacíos. La calle principal de Julian no era particularmente impresionante. Solo un camino de tierra bordeado de edificios de madera construidos rápidamente durante la fiebre del oro.
Habían sido remendados a lo largo de los años según fue necesario. Había una tienda general, una cantina, una herrería, y un pequeño hotel y la iglesia. También un puñado de otros establecimientos, incluida una tienda de costura y lo que pasaba por consultorio médico. Aunque el médico era en realidad solo un barbero que había adquirido algunos conocimientos médicos en el camino. Flynn pasó por delante de la cantina y escuchó risas y música de piano que salían por las puertas. Tenía la garganta seca, pero no gastaría ni un solo centavo en whisky cuando sus hijos necesitaban comida. La tienda general estaba dirigida por Horace Whitman, un hombre corpulento con patillas y una expresión perpetuamente sospechosa. Flynn empujó la puerta y la campana de arriba sonó ruidosamente. Horace levantó la vista de su libro de contabilidad y su rostro inmediatamente se frunció en un ceño. Flynn Thornton, dijo Horace, sin molestarse en ser amable. Espero que traigas dinero en efectivo porque no puedo darte más crédito. Flynn sacó los 50 centavos de su bolsillo y los puso sobre el mostrador. Pan y frijoles, dijo, lo que esto pueda comprar. Horace frunció los labios y buscó debajo del mostrador. Sacó una pequeña hogaza que parecía tener 1 o 2 días de antigüedad y una bolsa de papel con quizás una libra de frijoles. Esto es todo lo que obtienes por 50 centavos, dijo. Los precios han subido. Flynn quería discutir, pero sabía que no serviría de nada. Tomó los artículos y se giró para irse. Pero se detuvo cuando escuchó la voz de una mujer. Disculpe, pero esos frijoles parecen mohosos. Flynn se giró para ver a una mujer parada cerca de las telas. Tendría quizás 23 o 24 años. Tenía el cabello castaño oscuro, recogido bajo un sombrero sencillo, y ojos de un tono verde impactante. Llevaba un vestido práctico de calicó azul oscuro, nada elegante, pero limpio y bien cuidado. Su rostro tenía una expresión decidida. Miraba directamente a Horace con una expresión que sugería que no sería ignorada fácilmente. Señorita Dawson Garrett, estos frijoles están perfectamente bien, dijo Horace con tono defensivo. Tienen manchas blancas, dijo Dawson acercándose. Eso es moho, señor Whitman, y usted lo sabe. No puede vender comida estropeada a la gente. El rostro de Horace se puso rojo. El precio está fijado, y si no le gusta, no tiene que comprarlo. Flynn miró la bolsa en su mano y se dio cuenta de que la mujer tenía razón. A través del papel podía ver manchas oscuras en varios frijoles. Apretó la mandíbula. Había estado tan desesperado que ni siquiera había verificado la calidad. Puso la bolsa de nuevo en el mostrador. Quédese con sus frijoles, dijo Flynn en voz baja. Me llevaré solo el pan entonces. El pan cuesta 30 centavos, dijo Horace con presunción. Usted se lo acaba de vender como parte de una compra de 50 centavos. Varley intervino Dawson. No puede cambiar el precio retroactivamente. Puedo dirigir mi tienda como me parezca, espetó Horace. Y a menos que esté aquí para comprar algo, señorita Garrett, le agradecería que dejara de interferir en mi negocio. Los ojos de Dawson brillaron con ira, pero tomó aire y pareció recomponerse. Metió la mano en su bolso y sacó $1 de plata. Dele una hogaza fresca, una libra de buenos frijoles, algo de tocino salado y una bolsa de harina de maíz, dijo ella. Y si sobra cambio, añada algo de azúcar. Espere un momento, comenzó Flynn. Su orgullo se resistía a la caridad. Dawson se volvió hacia él y lo miró directamente a los ojos. Su mirada no era de lástima, lo cual él apreció. Era simplemente amable. ¿Cuándo fue la última vez que sus hijos tuvieron una comida adecuada?, preguntó ella en voz baja. La mandíbula de Flynn se tensó mientras luchaba con la respuesta. La verdad se le atragantó como un hueso. Un tiempo, admitió finalmente. Entonces déjeme ayudar, dijo ella simplemente. No hay vergüenza en aceptar ayuda cuando hay niños involucrados. Horace refunfuñó pero reunió los artículos, claramente molesto porque habían señalado su mercancía de mala calidad. Golpeó los productos sobre el mostrador e hizo el cambio con movimientos exagerados. Dawson tomó las 3 monedas que él devolvió y las dejó caer en la palma de la mano de Flynn antes de que pudiera protestar. Use eso para leche si puede encontrarla, dijo ella. Los niños en crecimiento necesitan leche. Flynn miró las monedas, luego a la mujer, luego a los suministros.
Sentía la garganta apretada. No sé qué decir, logró pronunciar. No tiene que decir nada, respondió Dawson. Solo asegúrese de que esos niños coman. Flynn reunió los suministros, sosteniéndolos con cuidado como si estuvieran hechos de oro. Gracias, dijo, y las palabras parecían insuficientes para lo que ella acababa de hacer. Le pagaré cuando pueda. Páguelo ayudando a otro, dijo Dawson con una leve sonrisa. Cuando se recupere, ayude a alguien más que lo necesite. Flynn asintió, sin confiar en sí mismo para hablar más. Se dio la vuelta y salió de la tienda. Los suministros pesaban en sus brazos, pero sus pasos eran de alguna manera más ligeros. Detrás de él, escuchó a Dawson comenzar a regañar a Horace sobre sus prácticas comerciales. A pesar de todo, sintió que la comisura de su boca se curvaba hacia arriba. La caminata de regreso al rancho pareció más corta con la esperanza restaurada. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que se reflejaban en las montañas distantes. La mente de Flynn ya estaba pensando en lo que podía hacer con los suministros. Pan de maíz, frijoles con tocino salado, sustento real que devolvería algo de vida a sus hijos. La imagen de Samuel y Margaret sonriendo de nuevo parecía casi demasiado para esperar, pero se permitió imaginarlo de todos modos. Cuando llegó a la casa, los niños estaban exactamente donde los había dejado. Samuel tenía su brazo alrededor de Margaret. Ambos levantaron la vista con ojos apagados cuando escucharon los pasos de su padre en el porche. «Tengo comida», dijo Flynn. Vio la más leve chispa de interés parpadear en el rostro de Samuel. «¿Comida de verdad? Vamos a tener una cena adecuada esta noche». Entró y puso los suministros en la tosca mesa de la cocina. La casa era pequeña, solo 4 habitaciones, pero había sido un hogar. La presencia de Martha aún perduraba en las cortinas que había cosido y en la alfombra de trapo que había trenzado. Eran los pequeños toques que hacían que una casa se sintiera vivida. Flynn apartó el dolor que amenazaba con abrumarlo y se concentró en la tarea. Encendió fuego en la estufa, llenó una olla con agua del barril de afuera y se puso a trabajar. Cocinar nunca había sido su fuerte. Martha siempre se había encargado de las comidas mientras él se ocupaba del trabajo del rancho, pero la necesidad lo había obligado a aprender lo básico. Logró preparar una olla de frijoles con trozos de tocino salado y una sartén de pan de maíz que solo se quemó un poco en los bordes. El olor a comida cocinándose llenó la pequeña casa. Flynn escuchó un sonido que no había oído en semanas. El estómago de Margaret rugía lo suficientemente fuerte como para escucharse desde la otra habitación. Llamó a los niños a la mesa y sirvió porciones generosas. Samuel y Margaret miraron sus platos como si no pudieran creer lo que veían. Entonces Samuel tomó su cuchara y probó un bocado. Sus ojos se abrieron de par en par. «Está caliente», dijo maravillado. «Papá, de verdad está caliente y sabe bien», Flynn dijo, tomando su propio bocado. Los frijoles estaban demasiado cocidos y el tocino estaba duro, pero estaba caliente y llenaba. Era comida de verdad. Margaret tomó un bocado pequeño, luego otro. Luego comenzó a comer con más entusiasmo del que Flynn había visto en ella desde antes de que muriera Martha. Se llenó la cara de migas de pan de maíz y el vestido de jugo de frijoles. Flynn sintió que los ojos le picaban con lágrimas ante la escena porque era maravillosamente normal. «¿Quién nos dio la comida?», preguntó Samuel entre bocados. Demostraba que su mente de 7 años era más aguda de lo que su padre a veces le reconocía. «Una mujer amable en el pueblo», dijo Flynn. «La señorita Dawson Garrett. Ella vio que el señor Whitman intentaba engañarme e intervino para ayudar». «Deberíamos agradecerle», dijo Samuel seriamente. «Lo haremos», prometió Flynn. «Cuando tengamos la oportunidad, le agradeceremos adecuadamente». Terminaron la comida en relativo silencio, pero era un silencio cómodo. El tipo que provenía del hambre satisfecha en lugar de la desesperación agotada. Después de la cena, Flynn lavó los platos mientras los niños jugaban tranquilamente con un juego de animales de madera que su abuelo les había tallado hace años. Por primera vez en 3 semanas, la casa se sentía menos como una tumba y más como un hogar. Esa noche, Flynn se acostó en su cama y miró al techo. Pensó en la mujer que lo había ayudado, esta Dawson Garrett.
Ella había intervenido cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Se preguntó cuál era su historia, por qué estaba en Julian y si tenía familia en el pueblo. Sobre todo, se preguntó cómo podría pagar tal amabilidad cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. A la mañana siguiente, Flynn se despertó temprano e hizo el desayuno con los suministros restantes. Era solo papilla de maíz con un poco de azúcar revuelta, pero los niños la comieron con avidez. Los dejó con instrucciones de quedarse cerca de la casa y se dirigió de nuevo al pueblo, decidido a encontrar trabajo. No podía depender de la caridad, por muy amablemente que se la dieran. Necesitaba mantener a sus hijos él mismo. Julian apenas comenzaba a despertar cuando llegó. Los dueños de las tiendas abrían sus puertas y barrían sus entradas. Un vagón de carga pasó retumbando, dirigiéndose a la tienda general con suministros. Flynn se dirigió a la herrería donde un hombre llamado George Carver dirigía una operación ocupada herrando caballos y reparando equipos. «Busco trabajo», dijo Flynn sin rodeos cuando George levantó la vista de la herradura que estaba moldeando. «Cualquier tipo de trabajo. Soy bueno con las manos y soy muy trabajador». George lo estudió por un momento. Observó la ropa gastada de Flynn y la desesperación que probablemente se mostraba en su rostro. «Escuché lo de Martha», dijo George finalmente. «Lamento tu pérdida. Era una buena mujer». «Lo era», coincidió Flynn con la garganta apretada. «No tengo trabajo de tiempo completo», dijo George lentamente. «Pues, pero he estado necesitando a alguien para ayudar con las entregas. Algunos de mis clientes viven fuera del pueblo y no puedo dejar la herrería desatendida todo el día. Si tienes un caballo, podría pagarte por entrega». «Ya no tengo caballo», admitió Flynn. «Lo vendí». George frunció el ceño, luego pareció tomar una decisión. «Tengo una vieja yegua en la parte de atrás que no sirve para mucho excepto para paseos ligeros. Puedes tomarla prestada para las entregas». «¿50 centavos por entrega?» «Y la mayoría de los días tengo 2 o 3 que necesitan hacerse. 50 centavos por entrega podrían sumar $1,50 al día si trabajaba duro». No era suficiente para reconstruir su rancho, pero era suficiente para mantener a sus hijos alimentados. «Acepto», dijo Flynn. «Gracias». «Empieza mañana», dijo George. «Ven al amanecer y tendré las entregas listas». Flynn salió de la herrería con el ánimo considerablemente elevado. Entre el trabajo de entrega de George y cualquier otro trabajo ocasional que pudiera encontrar, tal vez podría sacar a su familia de esta situación desesperada. Caminó por el pueblo sin ningún destino en particular, simplemente disfrutando de la sensación de tener un propósito de nuevo. Pasaba por la iglesia cuando la vio. Dawson Garrett llevaba una cesta y subía los escalones hacia la entrada lateral de la iglesia. Sin pensarlo, Flynn la llamó. «Señorita Garrett». Ella se giró, protegiéndose los ojos del sol de la mañana, y el reconocimiento parpadeó en su rostro. Esperó mientras él se acercaba. Una pequeña sonrisa jugaba en las comisuras de su boca. «Señor Thornton», dijo ella, «¿cómo están sus hijos esta mañana?» «Tuvieron su primera comida adecuada en semanas, gracias a usted», dijo Flynn. «Quería agradecerle de nuevo. Lo que hizo ayer significó más de lo que podría saber». «Me alegro de haber podido ayudar», dijo Dawson, y parecía decirlo sinceramente. «Los niños no deberían tener que pasar hambre». De cerca, Flynn pudo ver que sus ojos eran aún más impactantes de lo que había notado ayer, con motas doradas mezcladas con el verde. Tenía una ligera capa de pecas en la nariz y una barbilla decidida que sugería que no era alguien que retrocediera fácilmente. «¿Es nueva en Julian?», preguntó Flynn, dándose cuenta de que nunca la había visto antes de ayer. «Llegué hace 2 semanas», dijo Dawson. «Me estoy quedando con mi tía, la señora Catherine Hartley. Pues ella es la costurera aquí en el pueblo. Vine desde Missouri después de que mis padres fallecieron. La tía Catherine me ofreció un lugar donde quedarme y la oportunidad de aprender un oficio». «Lamento lo de sus padres», dijo Flynn, y lo decía en serio. Conocía el peso de la pérdida reciente. «Gracias», dijo Dawson en voz baja. Fue una fiebre, repentina y rápida. Una semana estaban bien y a la siguiente se habían ido. Hizo una pausa y luego agregó: «Escuché que usted perdió a su esposa recientemente también. Lamento su pérdida. Las noticias viajan rápido en un pueblo pequeño».
dijo Flynn con una leve mueca. Así es, coincidió Dawson. Pero no lo ayudé ayer porque le tuviera lástima. Ayudé porque era lo correcto y porque el señor Whitman estaba tratando de engañarlo. Flynn se encontró apreciando su franqueza. Bueno, independientemente de sus razones, estoy agradecido. Mi hijo Samuel quería que le agradeciera adecuadamente y le prometí que lo haría. Por favor, dígale a Samuel que es muy bienvenido, dijo Dawson cálidamente. Estoy segura de que es un niño maravilloso. Lo es, dijo Flynn. Mis dos hijos lo son. Han sido tan valientes a través de todo esto, más valientes que yo. A decir verdad, el duelo hace que todo sea más difícil, dijo Dawson, especialmente cuando intenta ser fuerte para los demás. Había comprensión en su voz que iba más allá de la mera simpatía. Flynn se dio cuenta de que ella realmente entendía por lo que él estaba pasando. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento. Flynn se dio cuenta de que la estaba mirando fijamente y probablemente haciéndola sentir incómoda. Debería dejarla continuar con su día, dijo él, retrocediendo. Gracias de nuevo, señorita Garrett. De nada, señor Thornton, respondió ella. Y si usted o sus hijos necesitan algo, por favor no duden en pedirlo. Mi tía y yo nos quedamos en las habitaciones sobre la tienda de costura. Flynn asintió y se tocó el sombrero antes de girarse para regresar a su rancho. Mientras caminaba, se encontró pensando en Dawson Garrett y la amabilidad que había mostrado. Había pasado mucho tiempo desde que alguien le mostraba tal generosidad directa, sin ataduras ni juicios incluidos. En un pueblo donde todos conocían los asuntos de los demás y tenían opiniones sobre todo, ella simplemente había ayudado porque se necesitaba ayuda. Durante las siguientes 2 semanas, Flynn cayó en una nueva rutina. Se despertaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para Samuel y Margaret, y luego se dirigía al pueblo para recoger las entregas de George. La vieja yegua, cuyo nombre era Clover, era lenta pero constante. Flynn encontró una extraña paz en los largos paseos por las montañas hacia varios ranchos y granjas. El trabajo no era glamoroso, pero pagaba. Y lo más importante, le daba tiempo para pensar. Vio a Dawson varias veces durante esas 2 semanas, siempre brevemente. Una vez ella estaba colgando ropa detrás de la tienda de costura cuando él pasó cabalgando. Otra vez estaba en la tienda general de nuevo, esta vez comprando telas sin incidentes, ya que Horace parecía haber aprendido la lección sobre vender productos de mala calidad. Cada vez intercambiaban saludos, y cada vez Flynn se encontraba reacio a terminar la conversación. Samuel y Margaret mejoraban día a día. Con comidas regulares, el color había vuelto a sus mejillas y la energía a sus movimientos. Margaret había comenzado a reír de nuevo, un sonido que hacía que el corazón de Flynn se sintiera más ligero de lo que había estado en meses. Samuel ayudaba con las tareas del rancho, tratando de ser el hombre de la casa de maneras que eran tanto desgarradoras como admirables para un niño de 7 años. Pero Flynn estaba agotado. Y entre el trabajo de entrega y el mantenimiento constante que necesitaba el rancho, corría desde el amanecer hasta mucho después del anochecer. La casa sufría por su falta de tiempo. El polvo se acumulaba en las esquinas, los platos se apilaban en el fregadero y los remiendos quedaban sin hacer. Hacía lo mejor que podía, pero el día solo tenía ciertas horas. Cocinar seguía siendo un desafío que a menudo resultaba en comidas quemadas o poco cocidas. Fue un sábado por la tarde, o sea 3 semanas después de su primer encuentro, cuando Dawson Garrett apareció en su rancho sin previo aviso. Flynn estaba afuera intentando reparar una barandilla rota del porche cuando escuchó un caballo acercarse. Levantó la vista para ver a Dawson montando una pequeña yegua torda con una gran cesta atada detrás de su silla. «Señorita Garrett», dijo Flynn, enderezándose y sacudiéndose las virutas de madera de su camisa. «Esto es una sorpresa. Espero no estar interrumpiendo», dijo Dawson, Mia desmontando con facilidad practicada. «Traje algunas cosas que pensé que podrían ser útiles». Samuel y Margaret habían escuchado el caballo y vinieron corriendo desde la parte trasera de la casa donde habían estado jugando. Se detuvieron en seco cuando vieron a una extraña, repentinamente tímidos. «Estos deben ser sus hijos», dijo Dawson cálidamente. «Tú debes ser Samuel. Tu padre me dijo que querías agradecerme». Samuel asintió seriamente. «Gracias por ayudarnos, señorita», dijo cortésmente.
Teníamos mucha hambre y usted nos dio comida. Eres muy bienvenido, Samuel, dijo Dawson. Se volvió hacia Margaret. ¿Y quién es esta encantadora jovencita? Margaret se escondió detrás de la pierna de Flynn, pero se asomó con curiosidad. Margaret, susurró. «¡Qué nombre tan hermoso!», dijo Dawson. «Tengo algo en mi cesta que creo que te podría gustar. ¿Te gustaría ver?» Margaret asintió con cautela. Dawson desató la cesta de su silla y la puso en el porche. La abrió para revelar una pequeña muñeca de tela con cabello de lana amarilla y un vestido hecho de retazos de calicó. «Hice esto», dijo Dawson. «He estado aprendiendo a coser con mi tía, y pensé que tal vez te gustaría tenerla». Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. Miró a Flynn pidiendo permiso, y él asintió. Dio un paso adelante y tomó la muñeca con manos reverentes, apretándola contra su pecho. «Gracias», suspiró Margaret. «Hay más», dijo Dawson, sacando paquetes envueltos en tela. «Hice un pastel de pollo, pan fresco, conservas de manzana, y hay verduras del jardín de mi tía». Flynn sintió esa opresión familiar en la garganta. «Señorita Garrett, no tiene que seguir ayudándonos». «Sé que no tengo que hacerlo», dijo Dawson, mirándolo a los ojos. «Quiero hacerlo. Además, hice demasiado pastel y se desperdiciaría de lo contrario». Era una ficción cortés, y ambos lo sabían. Pero Flynn descubrió que no podía rechazar la ayuda. No cuando sus hijos miraban la cesta como si contuviera un tesoro, lo cual para ellos probablemente era así. «¿Le gustaría quedarse a cenar?», preguntó Flynn. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas dos veces. «Parece lo correcto ya que trajo la comida». Dawson vaciló, y Flynn pensó que se negaría, pero luego sonrió. «Me gustaría mucho, gracias». Los niños estaban encantados de tener una invitada. Samuel insistió en mostrarle a Dawson el rancho, señalando el granero vacío y explicando con gran detalle cuántas cabezas de ganado solían tener. Margaret los seguía, abrazando su nueva muñeca y ocasionalmente extendiendo la mano para tocar la falda de Dawson, como para asegurarse de que fuera real. Flynn puso el pastel de pollo a calentar en el horno y puso la mesa. Se sentía extraño tener a alguien de visita, hacer algo normal y doméstico. La casa estaba desordenada, pero Dawson no pareció notarlo ni importarle. Cuando los niños finalmente la trajeron de vuelta adentro, ella comentó sobre las cortinas de Martha y la alfombra trenzada. Las elogió de una manera que se sentía genuina en lugar de superficial. Se sentaron a comer mientras el sol comenzaba a ponerse afuera. El pastel de pollo estaba delicioso, con trozos de pollo tierno y verduras en una salsa rica bajo una corteza hojaldrada. Flynn no recordaba la última vez que había comido algo que supiera tan bien. Los niños comieron con entusiasmo e incluso participaron en la conversación, algo que no habían hecho mucho desde que murió su madre. «Esto es maravilloso», dijo Flynn. «Es usted una excelente cocinera». «Mi madre me enseñó», dijo Dawson. «Ella siempre decía que cocinar era un acto de amor, que pones cuidado en la comida para las personas que te importan». «Suena como si fuera una mujer sabia», dijo Flynn. «Lo era», coincidió Dawson con una nota de tristeza en su voz. «La extraño todos los días». Después de la cena, Flynn preparó té con unas hojas que Dawson había traído. Se sentaron en el porche mientras los niños jugaban adentro. La tarde se estaba enfriando y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Flynn después de un rato. «Por supuesto. ¿Por qué nos está ayudando? Quiero decir, de verdad, no me conoce, no tiene ninguna obligación con mi familia. Podría gastar su tiempo y recursos en usted misma. Entonces, ¿por qué?». Dawson se quedó callada por un momento, con los dedos envueltos alrededor de su taza de té. «Cuando llegué por primera vez a Julian, no tenía nada más que una bolsa de viaje y dolor», dijo finalmente. «Mi tía me acogió sin preguntas, me dio un lugar donde quedarme y me enseñó un oficio. No pidió nada a cambio excepto que intentara construir una nueva vida aquí. Ese tipo de amabilidad, cuando estás en tu punto más bajo, significa todo. Quiero transmitir eso. Quiero ser el tipo de persona que ayuda cuando se necesita ayuda». «Eso es admirable», dijo Flynn en voz baja. «También es egoísta, en cierto modo», admitió Dawson. «Ayudar a otros me hace sentir menos perdida. Me da un propósito.
Después de que murieron mis padres, sentí que estaba a la deriva sin ancla. Estar aquí, tener a mi tía y ahora ayudar a su familia, me hace sentir que pertenezco a algún lugar. Flynn entendía ese sentimiento demasiado bien. Me sentí así después de que murió Martha, dijo él. Oye, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies y solo estuviera cayendo por el espacio vacío. Lo único que me mantuvo atado fue saber que Samuel y Margaret me necesitaban. Tienen suerte de tenerlo, dijo Dawson. No cualquier hombre lucharía tan duro como usted para mantener unida a su familia. No he hecho un muy buen trabajo, dijo Flynn con amargura. Dejé que mis hijos pasaran hambre. Perdí nuestro ganado, perdí a los peones, perdí todo lo que construimos. Usted no perdió nada, dijo Dawson con firmeza. La vida sucedió. La tragedia sucedió y usted estaba haciendo todo lo posible para recuperarse de ella. Eso no es fracaso, eso es fuerza. Flynn la miró a la luz tenue y sintió que algo cambiaba en su pecho. Algo que había estado congelado desde la muerte de Martha comenzaba a descongelarse. No era que estuviera olvidando a su difunta esposa o el amor que compartían. Era que comenzaba a sentir que tal vez, posiblemente, podría haber vida más allá del dolor. Dawson se quedó hasta que oscureció por completo. Luego insistió en que necesitaba regresar al pueblo antes de que su tía se preocupara. Flynn ensilló a Clover para ella, ya que su propia yegua se había alejado para pastar, y la acompañó hasta donde estaba el caballo comiendo hierba contentamente. Gracias por venir, dijo Flynn. Los niños pasaron un tiempo maravilloso. Yo pasé un tiempo maravilloso. Yo también, dijo Dawson tomando las riendas de Clover. Tal vez podría venir de nuevo el próximo sábado. Podría traer suministros y podríamos convertirlo en algo regular. Me gustaría eso, dijo Flynn, y lo decía más en serio de lo que había dicho cualquier cosa en mucho tiempo. Después de que Dawson se fue, Flynn regresó adentro para encontrar a Samuel y Margaret bostezando. Los preparó para la cama. Mientras arropaba a Margaret, ella abrazó su nueva muñeca y lo miró con ojos soñolientos. Me gusta la señorita Dawson, dijo ella. Es amable. Es muy amable, coincidió Flynn. ¿Va a ser nuestra nueva mamá? La pregunta golpeó a Flynn como un golpe físico. ¿Qué? No, cariño. La señorita Dawson es solo una amiga que nos está ayudando. Pero podría serlo, insistió Margaret con la lógica de una niña de 4 años. Cocina buena comida y es amable, y me hizo una muñeca. Eso es lo que hacen las mamás. Flynn no sabía cómo responder a eso. Besó la frente de Margaret y le dijo que se durmiera. Luego fue a ver a Samuel. Su hijo ya estaba en la cama. Pero aún no dormía. Papá, dijo Samuel en voz baja. Sí, hijo, ¿está bien que ya no esté triste todo el tiempo? Flynn se sentó en el borde de la cama de Samuel. ¿Qué quieres decir? Extraño a mamá, dijo Samuel. La extraño mucho. Pero hoy fui feliz cuando vino la señorita Dawson y me reí cuando le mostramos el granero. ¿Significa eso que estoy olvidando a mamá? Flynn sintió lágrimas en los ojos. No, hijo, dijo con firmeza. Ser feliz no significa que estés olvidando a tu mamá. Ella querría que fueras feliz. Querría que rieras y jugaras y tuvieras una buena vida. Puedes extrañar a alguien y aún así ser feliz. Esas dos cosas pueden existir juntas. ¿Eres feliz a veces, papá?, preguntó Samuel. Flynn pensó en eso. Estoy empezando a hacerlo, admitió. Algunos momentos son más fáciles que otros. Pero sí, estoy empezando a encontrar la felicidad de nuevo. Samuel asintió, pareciendo satisfecho con esa respuesta. Flynn besó su frente y salió de la habitación. Luego fue a sentarse en el porche en la oscuridad. Pensó en lo que Samuel y Margaret habían dicho a su manera. Pensó en Dawson Garrett y en cómo sonaba su risa, en la forma en que interactuaba con sus hijos tan naturalmente, en la forma en que parecía entender su dolor sin compadecerse de él. No buscaba reemplazar a Martha. Eso no era posible, y no era lo que esto era. Pero tal vez estaba listo para dejar de simplemente sobrevivir y comenzar a vivir de verdad de nuevo. Tal vez estaba listo para permitirse sentir algo más que dolor y desesperación. El siguiente sábado, Dawson llegó a media mañana con otra cesta y una sonrisa brillante. Esta vez, Flynn estaba listo para ella. Había limpiado la casa a fondo, había bañado a los niños y a sí mismo.
e incluso había intentado hacer que el lugar se viera presentable. Dawson lo notó y elogió sus esfuerzos, pero de una manera que no lo hizo sentir condescendiente. Cayeron en una rutina fácil. Dawson traía ingredientes y cocinaban juntos mientras los niños jugaban. Ella le enseñó a Flynn técnicas que su difunta esposa nunca había llegado a mostrarle. Era paciente con sus errores y alentadora cuando hacía las cosas bien. Hablaban mientras cocinaban, compartiendo historias sobre sus pasados, sus esperanzas para el futuro y los desafíos diarios de la vida en Julian. Flynn aprendió que Dawson siempre había querido viajar, que amaba leer pero tenía pocos libros. Ollie, que tenía un terrible sentido de la orientación y se perdía fácilmente. Dawson aprendió que Flynn había crecido en un rancho en Texas, que había conocido a Martha en una reunión de la iglesia y supo de inmediato que ella era la indicada, que extrañaba el negocio del ganado, pero no sabía si alguna vez podría reconstruirlo. Los niños florecieron bajo la atención de Dawson. Margaret la seguía a todas partes, charlando constantemente como lo hacen los niños de 4 años cuando se sienten cómodos con alguien. Samuel era más reservado, pero claramente la adoraba, a menudo trayéndole cosas que encontraba interesantes para mostrárselas. Una piedra lisa, una hoja interesante o una pluma de pájaro. Las semanas se convirtieron en meses. El verano se desvaneció en otoño y los huertos de manzanas alrededor de Julian comenzaron a producir su cosecha. Flynn continuó haciendo trabajos de entrega para George y había conseguido trabajos adicionales de mantenimiento en el pueblo. El dinero todavía era escaso, pero ya no estaban desesperados. Los niños tenían comidas regulares, ropa abrigada y, lo más importante, eran felices. Los sentimientos de Flynn por Dawson habían pasado de la gratitud a la amistad y a algo más profundo que casi temía nombrar. Bud esperaba sus visitas de los sábados con una intensidad que lo hacía sentir como un joven cortejando por primera vez. Se encontraba pensando en ella durante la semana, preguntándose qué estaba haciendo, esperando que estuviera bien. Cuando la veía en el pueblo, su corazón daba un vuelco de una manera que era a la vez estimulante y aterradora, pero se contuvo de decir nada. No sabía si ella sentía lo mismo y le aterraba arruinar la amistad que habían construido. Más que eso, le preocupaba lo que significaba. ¿Era demasiado pronto después de la muerte de Martha? ¿Qué diría la gente? ¿Qué pensarían sus hijos? Fue un sábado a mediados de octubre cuando las cosas llegaron a un punto crítico. Dawson había llegado como de costumbre, pero Flynn podía notar que algo era diferente. Estaba más callada de lo normal, parecía distraída. Cuando los niños corrieron a jugar después del almuerzo, Flynn finalmente preguntó qué pasaba. «Recibí una carta esta semana», dijo Dawson, y sentándose a la mesa de la cocina y mirando sus manos. «De mi primo en Missouri. Me ofrece un lugar en su hogar, ayudando a cuidar a sus hijos. Dice que tendría mi propia habitación y un pequeño salario». Flynn sintió que se le caía el estómago. «¿Vas a aceptar?» «No lo sé», dijo Dawson mirándolo. «Amo a mi tía y he disfrutado aprendiendo el oficio de costurera, pero no estoy segura de que sea lo que quiero hacer para siempre. La oferta de mi primo me daría más seguridad, más estabilidad». «Oh, pero Missouri está a 2,000 millas de distancia», dijo Flynn. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «Lo sé», dijo Dawson en voz baja. Se sentaron en silencio por un largo momento. La mente de Flynn corría a toda velocidad. No podía dejarla ir. La idea de no verla, de volver a una vida sin su presencia, era insoportable. Pero no tenía derecho a pedirle que se quedara. No cuando nunca había expresado sus sentimientos, no cuando todo lo que tenían era amistad. «¿Puedo decirte algo?», dijo Flynn finalmente, con el corazón latiendo con fuerza. «Por supuesto, estos últimos meses, tenerte en nuestras vidas ha significado todo. No solo porque nos ayudaste cuando más lo necesitábamos, aunque eso fue todo, sino porque trajiste luz de vuelta a nuestro mundo. Nos hiciste recordar cómo reír, cómo tener esperanza, cómo ser felices. Tú hiciste eso». Los ojos de Dawson brillaban. «Tú hiciste lo mismo por mí», dijo ella suavemente. «Venir aquí cada semana, estar contigo y los niños, me hizo sentir que tenía una familia de nuevo, que pertenecía a algún lugar». Flynn respiró hondo y se lanzó hacia adelante. «Entonces no vayas a Missouri», dijo.
Quédate aquí, quédate con nosotros. Flynn, no puedo seguir viniendo de visita, dijo Dawson. La gente ya está hablando. Una mujer soltera pasando tanto tiempo con un viudo no es apropiado. Entonces, cásate conmigo, dijo Flynn. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Sé que es rápido. Basta sé que la gente dirá que es demasiado pronto después de Martha. Y tal vez lo sea. Pero no me importa lo que diga la gente. Me importas tú, Dawson. Creo que incluso podría amarte. Aunque eso me asusta admitirlo, porque no pensé que podría volver a amar a alguien después de perder a Martha. Dawson lo miró fijamente, con sus ojos verdes muy abiertos por la sorpresa. ¿Quieres casarte conmigo? Quiero que seas parte de nuestra familia, dijo Flynn. Quiero despertar cada mañana sabiendo que estás aquí. Quiero verte con mis hijos que ya te aman. Quiero construir una vida contigo si nos aceptas. ¿Qué pasa con Martha?, preguntó Dawson en voz baja. Nunca querría reemplazarla o hacerte sentir que estabas traicionando su memoria. No la estarías reemplazando, dijo Flynn con firmeza. Martha siempre será la madre de los niños, y siempre la amaré por el tiempo que tuvimos juntos. Pero ella se ha ido, y yo todavía estoy aquí, y también Samuel y Margaret. Merecemos ser felices de nuevo. Martha querría eso para nosotros. Dawson se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las montañas a lo lejos. Flynn esperó, apenas respirando, aterrorizado de haber dicho demasiado pronto y haber arruinado todo. Finalmente, ella se volvió hacia él. Yo también me preocupo por ti, dijo ella. Más de lo que pensaba que era posible tan pronto después de perder a mis padres. Me dije a mí misma que solo estaban ayudando, solo siendo amable. Pero la verdad es que espero estos sábados toda la semana. Pienso en ti y en los niños constantemente. Y la idea de ir a Missouri y no volver a ver a ninguno de ustedes me rompe el corazón. Entonces quédate, dijo Flynn, poniéndose de pie y acercándose a ella. Por favor, quédate. No es tan simple, dijo Dawson, pero había menos convicción en su voz. Ahora la gente hablará. Dirán que soy demasiado joven para ti, que no has guardado el luto adecuado, que solo busco seguridad. Que hablen, dijo Flynn. Tengo 30 años y tú 23. Eso no es escandaloso. Y en cuanto al resto, cualquiera que nos conozca puede ver que esto es real. ¿Qué pasa con los niños?, preguntó Dawson. ¿Les has preguntado cómo se sentirían? Margaret me preguntó hace semanas si ibas a ser su nueva mamá. Flynn resopló admitiéndolo. Samuel no ha dicho nada directamente, pero veo cómo se ilumina cuando estás cerca. Te aman, Dawson, casi tanto como yo. Dawson soltó una risa ligeramente llorosa y se secó los ojos. Realmente me amas. Realmente lo hago, dijo Flynn. No tenía la intención y no esperaba hacerlo, pero lo hago. Yo también te amo, susurró Dawson. Flynn cerró la distancia entre ellos y tomó sus manos. Eran suaves y cálidas, con callos de agujas de coser en lugar de trabajo de rancho. ¿Es eso un sí?, preguntó él. Es un sí, dijo Dawson, y entonces ella estaba en sus brazos, y él la sostenía como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Se quedaron así por un largo momento, simplemente abrazándose hasta que escucharon el sonido de los niños regresando hacia la casa. Se separaron rápidamente, y a Flynn le sorprendió lo joven y feliz que se veía Dawson, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Samuel y Margaret irrumpieron por la puerta, y Samuel se detuvo en seco de inmediato. ¿Qué está pasando?, preguntó con sospecha. Tengo algo que decirles a ambos, dijo Flynn, arrodillándose para estar a su nivel. ¿Cómo se sentirían si la señorita Dawson se convirtiera en parte de nuestra familia permanentemente? ¿Te refieres a casarse?, preguntó Samuel. Sí, exactamente así. Margaret soltó un chillido y se lanzó hacia Dawson, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de las piernas de Dawson. Vas a ser mi mamá. Sería un honor ser tu mamá, dijo Dawson, con la voz ahogada por la emoción. Samuel era más reservado, pero estaba sonriendo. ¿Significa esto que vivirá aquí todo el tiempo?, preguntó. Así es, pues confirmó Flynn. Bien, dijo Samuel simplemente. Es mejor cuando ella está aquí. Le contaron a la tía Catherine esa noche, cabalgando hacia el pueblo juntos como una familia por primera vez.
Catherine se sorprendió al principio, pero cuando vio lo feliz que estaba Dawson, lo cómoda que estaba con Flynn y los niños, dio su bendición. Insistió en un periodo de cortejo adecuado para satisfacer a los chismosos del pueblo, pero estaba claramente complacida con la pareja. Los siguientes meses fueron un torbellino. Flynn y Dawson se cortejaron bajo la atenta mirada de todo el pueblo de Julian. Asistieron a la iglesia juntos, fueron a picnics con acompañantes y pasaron todos los sábados juntos con los niños. Flynn trabajó más duro que nunca, decidido a proporcionar una vida mejor para su futura esposa. Aceptó entregas adicionales, arregló cercas e incluso ayudó con la cosecha de manzanas, ahorrando cada centavo que podía. En diciembre, se casaron en una ceremonia sencilla en la iglesia. Samuel actuó como el padrino de Flynn, vistiendo un traje que le quedaba un poco grande y luciendo tan serio y adulto que Flynn sintió lágrimas en los ojos. Margaret fue una niña de las flores, esparciendo pétalos con entusiasmo desenfrenado. Dawson llevaba un vestido que ella y su tía habían cosido juntas, una hermosa creación de color crema con encaje en el cuello y los puños. Era la cosa más hermosa que Flynn había visto jamás. Pasaron su luna de miel un fin de semana en el pequeño hotel de Julian, con la tía Catherine cuidando a los niños. Fue extraño y maravilloso tener tiempo a solas, hablar hasta altas horas de la noche sin interrupciones, conocerse como marido y mujer. Cuando regresaron al rancho el domingo por la noche, los niños los recibieron con tal entusiasmo que Flynn supo que habían tomado la decisión correcta. La vida se asentó en un nuevo ritmo. Dawson se hizo cargo de la cocina y gran parte de las tareas domésticas, aunque Flynn insistió en compartir las responsabilidades. Ella trajo orden y calidez a la casa, agregando pequeños toques que la convertían en un hogar en lugar de solo un lugar para dormir. Plantó un jardín de hierbas en la primavera, colgó cortinas nuevas y llenó la casa con el olor a pan fresco y risas. El negocio de entregas de Flynn creció gracias al boca a boca. Era confiable y honesto, y la gente apreciaba eso. Ahorró lo suficiente para volver a comprar un pequeño rebaño de ganado. Solo 10 cabezas para empezar, pero era un comienzo. Samuel ayudaba con el ganado, tomando sus responsabilidades en serio. Margaret ayudaba en la cocina, aprendiendo a cocinar al lado de Dawson. A finales del verano de 1884, Dawson le dijo a Flynn que esperaba un bebé. Él la abrazó y sintió una alegría tan pura que casi dolía. Este niño nacería en una casa llena de amor, pues con hermanos que ya adoraban la idea de un nuevo bebé, con padres que habían conocido la pérdida y por lo tanto atesoraban la vida aún más. El embarazo fue tranquilo y en marzo de 1885, Dawson dio a luz a un niño sano. Lo llamaron William Robert Thornton, en honor al padre de Flynn y al padre de Dawson. Tenía el cabello rubio de Flynn y los ojos verdes de Dawson, y desde el momento en que nació, fue adorado por toda su familia. Y Samuel y Margaret se adaptaron maravillosamente a tener un hermano bebé. Samuel era gentil y protector, siempre asegurándose de que William estuviera a salvo. A Margaret le encantaba ayudar con el bebé, cantándole y trayéndole su muñeca para que la mirara. Dawson navegó la maternidad con la misma gracia que aportaba a todo lo demás. Nunca trató de reemplazar a Martha para los niños mayores, sino simplemente estando completamente presente y amando a los tres. El rancho continuó creciendo lenta pero constantemente. Flynn volvió a contratar a uno de sus antiguos peones, un joven llamado Pete, que estaba agradecido por el trabajo. Añadieron más ganado cada año, reconstruyeron el granero y repararon las cercas. Era trabajo duro, pero era buen trabajo, del tipo que dejaba a Flynn cansado al final del día, pero satisfecho. En 1887, Dawson dio a luz a su segundo hijo juntos, una hija a la que llamaron Rosemary. Bo tenía el cabello castaño rojizo de su madre y los ojos azules de su padre. Era una bebé feliz y tranquila, que parecía sonreír a todo. La casa estaba llena ahora, rebosante de niños, vida y amor. Un sábado por la tarde, en junio de ese año, Flynn se sentó en el porche y observó a su familia. Samuel, ahora de 11 años, le enseñaba a William cómo identificar diferentes cantos de pájaros.
Margaret, de 8 años y creciendo tan rápido que hacía doler el corazón de Flynn, ayudaba a Dawson a colgar la ropa mientras balanceaba a Rose en su cadera. Pete estaba en el granero terminando las tareas de la tarde. El ganado mugía suavemente a lo lejos. El aire olía a madreselva y pan fresco. Dawson vino a sentarse a su lado, con Rose en sus brazos. Se apoyó en su hombro y él le pasó el brazo por encima. ¿Puedes creer que han pasado 4 años desde que nos conocimos?, preguntó Dawson. 4 años desde que nos salvaste, corrigió Flynn. 4 años desde que entraste en esa tienda general y cambiaste todo. Nos salvamos mutuamente, dijo Dawson. Yo te necesitaba a ti y a los niños, tanto como ustedes me necesitaban a mí. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Flynn. De quedarte aquí en lugar de ir a Missouri, de casarte con un viudo con 2 hijos y asumir todo esto. Nunca, dijo Dawson con firmeza, ni por un solo momento. Aquí es exactamente donde se supone que debo estar. Flynn miró a su esposa, a sus hijos, al rancho que lenta pero seguramente volvía a la prosperidad. Pensó en ese tiempo oscuro y desesperado hace 4 años cuando no sabía cómo alimentaría a sus hijos, cuando se había sentido como si se estuviera ahogando sin esperanza de rescate. Y entonces Dawson había aparecido como un ángel enviado para salvarlos y todo había cambiado. Te amo, dijo Flynn, besando la parte superior de la cabeza de Dawson. Yo también te amo, respondió Dawson, siempre. Margaret gritó que la cena estaba lista y la familia comenzó a reunirse. Todos se sentaron alrededor de la mesa que Flynn había construido él mismo, expandida ahora para acomodar a su creciente familia. Samuel bendijo la mesa, con su joven voz firme y segura. Luego todos se sirvieron el estofado que Dawson había estado cocinando todo el día. La carne estaba tierna y las verduras perfectamente sazonadas. Mamá, esto está muy bueno, dijo William, con la cara manchada de salsa. Gracias, cariño, dijo Dawson, estirándose para limpiarle la cara con una servilleta. ¿Recuerdan cuando nunca teníamos comidas calientes?, preguntó Margaret. Y luego la señorita Dawson, quiero decir mamá, vino y nos hizo comida, y sonreímos de nuevo. Lo recuerdo, dijo Samuel. Ese fue el día en que todo mejoró. Flynn se encontró con los ojos de Dawson al otro lado de la mesa, y compartieron una sonrisa llena de memoria, amor y gratitud. Samuel tenía razón. Ese había sido el día en que todo mejoró. Pasme había sido el día en que sus vidas comenzaron de nuevo. Después de la cena, todos salieron a ver la puesta de sol. El cielo se volvió de tonos brillantes de naranja, rosa y púrpura, pintando las montañas en colores que parecían casi irreales. William perseguía luciérnagas mientras Rose dormitaba en los brazos de Dawson. Margaret y Samuel se sentaron en los escalones del porche hablando en voz baja sobre algo que solo ellos encontraban importante. ¿Crees que Martha aprobaría?, preguntó Flynn a Dawson en voz baja. ¿Crees que estaría feliz con cómo resultaron las cosas? Creo que estaría contenta de que sus hijos sean felices, amados y bien cuidados, dijo Dawson. Creo que estaría agradecida de que encontraras el amor de nuevo, de que no solo sobrevivieras, sino que vivieras de verdad. Y espero que sepa que he hecho mi mejor esfuerzo para amar a sus hijos como propios, mientras sigo honrando su memoria. Ella lo sabe, dijo Flynn con certeza, y ella lo aprueba. Lo siento. Cuando el sol finalmente se ocultó bajo el horizonte y las estrellas comenzaron a emerger, Flynn reunió a su familia y entraron. Acomodaron a los niños para dormir con el coro habitual de protestas sobre no estar cansados, incluso mientras se les cerraban los ojos. Flynn les leyó una historia de uno de los libros que Dawson había traído al rancho, y para cuando terminó, los 4 niños estaban dormidos. Él y Dawson se retiraron a su propia habitación, la que habían compartido durante 4 años. Dawson se cepillaba su largo cabello castaño rojizo, mientras Flynn se preparaba para la cama. Hablaban en voz baja sobre sus planes para el día siguiente, la próxima semana, el próximo año. Tenían sueños de expandir aún más la operación ganadera, de tal vez construir una casa más grande, de ver a sus hijos crecer fuertes, sanos y felices. Gracias, dijo Flynn mientras yacían en la cama. Dawson se acurrucó contra su costado. ¿Por qué?, preguntó ella con sueño. Por todo. Por vernos cuando necesitábamos ser vistos.
por quedarte cuando podrías haberte ido, por amarnos cuando más necesitábamos amor, por hacer de nuestra casa un hogar de nuevo, por darme más hijos para amar, por ser mi compañera y mi amiga y el amor de mi vida. No tienes que agradecerme por nada de eso, dijo Dawson. Tú y los niños me dieron lo mismo. Me dieron una familia cuando había perdido la mía. Me dieron un propósito cuando me sentía perdida. Me dieron un hogar y un lugar al que pertenecer. Estamos a mano, Flynn Thornton. Supongo que lo estamos, coincidió Flynn. Besó su frente y la abrazó fuerte, escuchando cómo su respiración se calmaba mientras se dormía. Se quedó despierto un rato más, pensando en el viaje que los había traído hasta aquí. El dolor y la pérdida, el hambre y la desesperación, el momento de amabilidad que lo había cambiado todo. Pensó en Martha y le dio un agradecimiento silencioso por los años que habían compartido, por los hijos que le había dado, por los cimientos que ella le había ayudado a construir. Y agradeció a cualquier poder que hubiera traído a Dawson a su vida, a sus vidas, exactamente en el momento en que más la necesitaban. Afuera, un coyote aulló a lo lejos. Más cerca, una de las reses mugió suavemente. El viento susurraba a través de los pinos que rodeaban el rancho. Todos los sonidos familiares de su vida aquí, en las montañas de California, en este lugar salvaje y hermoso que llamaban hogar. Flynn Thornton cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño, seguro sabiendo que sus hijos estaban a salvo. Su esposa estaba a su lado, y el mañana traería otro día de trabajo duro y alegrías simples. Tenían todo lo que necesitaban y más de lo que jamás habían esperado. Habían sobrevivido a la oscuridad y encontrado su camino de regreso a la luz. Habían construido, contra todo pronóstico, algo bueno, verdadero y duradero. Y todo había comenzado con una mujer que vio niños hambrientos y decidió ayudar, que cocinó para ellos y los hizo sonreír, que les dio no solo comida, sino esperanza, y que eventualmente les dio mucho más. Pasarían los años y los niños crecerían y tendrían sus propias familias. El rancho prosperaría y se convertiría en una de las operaciones más exitosas en el área de Julian. Flynn y Dawson envejecerían juntos. Su amor se haría más profundo con cada año que pasaba. Enfrentarían desafíos y contratiempos, como todas las familias, pero los enfrentarían juntos, unidos por el vínculo que habían forjado en esos primeros días desesperados. Y cada año, en el aniversario del día en que se conocieron, Flynn iría al pueblo y compraría suministros en la tienda general, ahora dirigida por alguien nuevo desde que Horace Whitman se había retirado. Los traería a casa y Dawson cocinaría una comida especial. Reunirían a sus hijos y eventualmente a sus nietos alrededor de la mesa. Contarían la historia de cómo se conocieron, cómo un simple acto de amabilidad lo había cambiado todo, cómo el amor podía crecer incluso en el suelo más duro si lo cuidabas con esmero. Los hijos y nietos escucharían con atención cada vez, sin cansarse nunca del relato. Se convirtió en una leyenda familiar transmitida de generación en generación. La historia de cómo comenzó su familia, no con tragedia, aunque eso fue parte de ello, sino con compasión, coraje y la voluntad de ayudar a alguien necesitado. Y cada vez que se contaba la historia, Flynn miraba a Dawson y ella le devolvía la mirada. Compartían una sonrisa que contenía todo el amor, la gratitud y la alegría de una vida bien vivida juntos. Una vida que había comenzado con niños hambrientos y una comida caliente y había crecido hasta convertirse en algo más hermoso de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Al final, eso era lo que importaba, no las dificultades que habían soportado ni las pérdidas que habían sufrido, sino el amor que habían encontrado y la familia que habían construido. Ese fue el legado que Flynn y Dawson Thornton dejaron atrás. Un legado de amabilidad, resiliencia y amor que perduró mucho después de que se fueron. Y todo se remontaba a ese momento en la tienda general de Julian, California, en septiembre de 1883. Cuando una mujer llamada Dawson Garrett vio a un hombre llamado Flynn Thornton comprando frijoles mojosos para sus hijos hambrientos y decidió hacer algo al respecto. Cuando cocinó para ellos y los hizo sonreír y, al hacerlo, cambió todas sus vidas para siempre.
El salvaje oeste era conocido por su dureza, por tiroteos, forajidos y naturaleza indómita. Pero también era un lugar donde la gente común realizaba actos extraordinarios de amabilidad, donde las comunidades se unían para ayudar a los suyos, donde el amor podía florecer en las circunstancias más improbables. La historia de Flynn y Dawson fue una de las miles que se desarrollaron a través de la frontera. Historias de supervivencia, esperanza y conexión humana. Pero para ellos no era solo una historia entre muchas. Era su historia, única y preciosa, y solo suya. Era la historia de cómo se encontraron cuando ambos necesitaban ser encontrados. Cómo construyeron una vida juntos desde las ruinas de sus pérdidas. Cómo amaron y fueron amados a cambio. Y en las tardes tranquilas, cuando el trabajo estaba hecho y los niños estaban tranquilos y tenían un momento solo para ellos, Flynn y Dawson se sentaban en el porche y veían ponerse el sol sobre las montañas Volcan. Se tomaban de las manos y contaban sus bendiciones. Y recordaban. Recordaban el hambre y la desesperación, pero más importante aún, recordaban la primera comida caliente, las primeras sonrisas, los primeros indicios de esperanza, de que tal vez las cosas podrían mejorar, porque las cosas habían mejorado. Las cosas habían mejorado mucho más de lo que jamás se atrevieron a soñar. Y todo fue porque Dawson Garrett había entrado en esa tienda general, había visto a personas que necesitaban ayuda y simplemente había decidido ayudarlas. Sin grandes gestos, sin rescates dramáticos, solo bondad humana básica y una comida caliente compartida con niños hambrientos. Esa era la verdadera magia de su historia. No que fuera extraordinaria, sino que fuera ordinaria. Que demostraba que incluso pequeños actos de amabilidad podían cambiar vidas. Que preocuparse por los demás nunca era un desperdicio. Que el amor se podía encontrar en los lugares más inesperados si mantenías tu corazón abierto a la posibilidad. Flynn Thornton y Dawson Garrett vivieron vidas largas y felices en Julian, California. Criaron a sus hijos con amor y les enseñaron los valores que habían sostenido su propia relación. Amabilidad, trabajo duro, compasión y la importancia de la comunidad. Su rancho prosperó y se convirtió en un punto de referencia en la zona, conocido por ganado de calidad y una hospitalidad aún mejor. Pero más que cualquier éxito material, su mayor logro fue la familia que construyeron y el amor que compartieron. Demostraron que la felicidad podía seguir a la tragedia, para que las segundas oportunidades eran reales y que a veces las mejores cosas de la vida provenían de las peores circunstancias. Y cada niño que creció en esa casa, ya fuera nacido de Martha o nacido de Dawson, sabía sin lugar a dudas que era amado completa e incondicionalmente. Crecieron seguros sabiendo que la familia no se trataba solo de sangre, sino de quién aparecía, quién se quedaba, quién te amaba en los momentos difíciles y celebraba contigo en los buenos momentos. Ese era el legado Thornton. Eso fue lo que Flynn y Dawson construyeron juntos. Y todo comenzó con una mujer que vio niños hambrientos y decidió cocinar para ellos, que los hizo sonreír cuando habían olvidado cómo hacerlo, y que los amó tan completamente que los hizo sentir completos de nuevo. Al final, fue una historia simple, una historia de pérdida y amor, de hambre y abundancia, de desesperación y esperanza. Una historia tan antigua como el tiempo, y sin embargo, nueva cada vez que se vivía. Una historia del salvaje oeste, sí, pero más importante aún, una historia del corazón humano y su asombrosa capacidad para sanar y amar de nuevo. La historia de Flynn y Dawson no terminó con sus muertes, sin embargo. Continuó en sus hijos y en los hijos de sus hijos, y así, a través de las generaciones. El rancho permaneció en la familia durante más de 100 años. Un testimonio de lo que dos personas podían construir cuando trabajaban juntas, y cuando se amaban, y cuando nunca olvidaban de dónde venían. Y en algún lugar de esa casa, preservada cuidadosamente a través de las décadas, estaba una pequeña muñeca de tela con cabello de lana amarilla y un vestido hecho de retazos de calicó. La muñeca que Dawson había hecho para Margaret hace tantos años, un símbolo de amabilidad y cuidado, de una mujer que vio una necesidad y la llenó. La muñeca que había sido atesorada por Margaret toda su vida y luego pasada a su hija y luego a su nieta. Cada generación escuchaba la historia de cómo comenzó su familia.
La historia de cómo los hijos del vaquero no habían tenido una comida caliente en semanas, y cómo una mujer llamada Dawson cocinó para ellos y los hizo sonreír, y cómo ese simple acto de amabilidad floreció en una historia de amor que duró toda una vida y más allá. Ese fue el verdadero final de su cuento. No un momento congelado en el tiempo, o sino un legado vivo que continuó tocando vidas mucho después de que los protagonistas originales hubieran dejado el escenario. Un amor así no terminaba. Simplemente crecía, evolucionaba y se extendía, tocando a más y más personas con cada generación que pasaba. Y en las montañas de California, donde los pinos aún susurran en el viento y el ganado aún pasta en la hierba dorada, el rancho Thornton todavía se mantiene en pie. Cambiado a lo largo de los años, modernizado y actualizado, pero fundamentalmente, el mismo lugar donde Flynn Thornton trajo a sus hijos hambrientos en 1883, donde Dawson Garrett les cocinó por primera vez una comida caliente, donde dos personas en duelo se encontraron y construyeron algo hermoso de las cenizas de sus pérdidas. Ese lugar, esa tierra, ese hogar, guarda todos sus recuerdos, las risas y las lágrimas, las luchas y los triunfos, los días ordinarios y los momentos extraordinarios. Es tierra sagrada a su manera, santificada no por ninguna intervención divina, sino por el simple y profundo acto de personas eligiendo amarse, cuidarse mutuamente y construir una vida juntas, sin importar qué obstáculos se interpusieran en su camino. Y si te paras allí al atardecer cuando la luz es dorada y las sombras son largas, casi puedes escucharlos. El eco de la risa de los niños, el sonido de una mujer tarareando mientras cocina la cena, el bajo retumbar de la voz de un hombre mientras lee cuentos antes de dormir. Si puedes sentir el amor que empapó los cimientos mismos de esa casa, que la hizo más que solo madera y clavos, sino un verdadero hogar. Ese es el poder de su historia, por eso importa. No porque fuera única o extraordinaria, sino porque era universal y verdadera. Porque hablaba de las experiencias humanas fundamentales de pérdida y recuperación, de desesperación y esperanza, de soledad y conexión. Flynn y Dawson Thornton vivieron su historia con gracia y coraje. Enfrentaron sus desafíos de frente, amaron con todo su corazón y construyeron un legado que los sobreviviría por generaciones. Demostraron que los finales felices no eran solo cosas de cuentos de hadas, que la vida real podía entregar alegría después del dolor, que el amor podía sanar incluso las heridas más profundas. Y todo volvía siempre a ese momento de elección, cuando Dawson Garrett entró en esa tienda general y vio a un hombre desesperado tratando de comprar comida para sus hijos hambrientos con sus últimos 50 centavos. Ella podría no haber hecho nada. Podría haber mirado hacia otro lado, decirse a sí misma que no era su problema y seguir con su día. Pero no lo hizo. Dio un paso al frente, ayudó, le importó, y al hacerlo, cambió el mundo. Tal vez no el mundo entero, pero el mundo de Flynn Thornton y sus hijos. Y eso fue suficiente, más que suficiente. Fue todo. Esa es la lección de su historia, la verdad en su corazón. Todos tenemos el poder de cambiar el mundo de alguien. Todos tenemos momentos en los que podemos elegir la amabilidad o la indiferencia, la ayuda o la apatía, el amor o el miedo. Y las elecciones que hacemos en esos momentos se extienden hacia afuera de maneras que no podemos predecir ni controlar. Dawson eligió la amabilidad, eligió ayudar. Y debido a esa elección, 4 personas que se estaban ahogando encontraron un salvavidas. Una familia al borde del colapso se salvó. El amor floreció donde antes solo había dolor, y nació un legado que tocaría innumerables vidas en los años venideros. Esa es la magia y el milagro de la amabilidad ordinaria. Ese es el poder que todos poseemos si simplemente elegimos usarlo. Y es por eso que la historia de Flynn y Dawson Thornton importa. ¿Por qué merece ser contada? Y es recordada y transmitida a través de las generaciones. Porque al final todos somos solo personas tratando de sobrevivir, tratando de encontrar la felicidad, tratando de dar sentido a un mundo que puede ser cruel, arbitrario e imposiblemente difícil. Y a veces, cuando estamos en nuestro punto más bajo,
Cuando no nos queda nada y no sabemos cómo seguiremos, alguien da un paso al frente y nos ayuda. Alguien nos ve, a alguien le importamos, y eso lo cambia todo. Gustavo es lo que Dawson hizo por Flynn y sus hijos. Ella los vio, le importaron y ayudó. Y Flynn a su vez le dio a Dawson una familia, un hogar y un lugar al que pertenecer cuando ella necesitaba desesperadamente todas esas cosas. Se salvaron mutuamente, se amaron, construyeron una vida juntos que fue rica, plena y profundamente significativa. Y ahora su historia llega a su fin, no con un final dramático, sino con la tranquila satisfacción de una vida bien vivida, una familia bien amada y un legado bien ganado. Flynn y Dawson Thornton descansan en el pequeño cementerio en la colina que domina su rancho, uno al lado del otro por la eternidad como lo estuvieron en vida. Sus hijos, nietos y bisnietos visitan a menudo trayendo flores y contando historias, asegurándose de que nunca sean olvidados porque no deberían ser olvidados. Su historia merece ser recordada no porque fueran famosos o poderosos, o hicieran algo que entraría en los libros de historia, sino precisamente porque eran personas comunes que eligieron el amor y la amabilidad en un mundo que a menudo no facilitaba ninguna de las dos opciones. Eran personas del salvaje oeste, moldeadas por ese paisaje duro y hermoso, endurecidas por sus desafíos y asombradas por sus maravillas. Vivieron en una época en que la vida era dura y la muerte era común, cuando la supervivencia requería agallas, determinación y la voluntad de hacer lo que fuera necesario. Pero también vivieron en una época en que la comunidad importaba, cuando los vecinos ayudaban a los vecinos, cuando la palabra de una persona y su carácter eran sus posesiones más valiosas. Flynn y Dawson encarnaron lo mejor de ese tiempo y lugar. Trabajaron duro, amaron profundamente, criaron a sus hijos con cuidado y atención, y construyeron algo duradero de casi nada. Demostraron que el salvaje oeste no se trataba solo de tiroteos y forajidos, sino también de familias, de granjas y personas tratando de construir vidas decentes en una frontera implacable. Su historia es un recordatorio de que cada época tiene sus desafíos, sus angustias, sus momentos de desesperación. Pero cada época también tiene sus héroes, sus historias de amor, sus ejemplos de bondad humana triunfando sobre la dificultad. Flynn y Dawson fueron héroes no porque hicieran algo dramático o llamativo, sino porque resistieron, porque amaron, porque eligieron la esperanza cuando la desesperación hubiera sido más fácil. Y así su historia termina como debe, con una familia prosperando, un rancho prosperando y dos personas que se encontraron contra todo pronóstico, viviendo sus días en satisfacción y amor. Termina con hijos crecidos y nietos jugando en los mismos campos donde sus abuelos una vez lucharon solo para sobrevivir. Termina con un legado de amabilidad, de compasión, del poder transformador de cuidar a los demás. Termina con una verdad simple, que el amor sana, que la amabilidad importa y que incluso en los momentos más oscuros se puede encontrar esperanza si solo sabemos dónde buscar. Para Flynn Thornton, la esperanza llegó en forma de una mujer con cabello castaño rojizo y ojos verdes que vio el hambre de sus hijos y decidió ayudar. Para Dawson Garrett, la esperanza llegó en forma de un viudo y sus hijos que le dieron una familia cuando había perdido la suya. Juntos construyeron algo hermoso. Juntos demostraron que las segundas oportunidades son reales y que la felicidad puede seguir al dolor. Juntos escribieron una historia de amor para la eternidad, no con grandes gestos, sino con actos diarios de cuidado y devoción. Y ahora su historia está completa, contada en su totalidad, desde ese desesperado día de septiembre de 1883 hasta la conclusión pacífica de dos vidas bien vividas y profundamente entrelazadas. Es una historia que merece ser recordada, ser contada para inspirar a otros que podrían estar enfrentando sus propios tiempos oscuros y preguntándose si las cosas pueden mejorar alguna vez. La respuesta, como demostraron Flynn y Dawson Thornton, es sí. Las cosas pueden mejorar. El amor se puede encontrar de nuevo. Las familias pueden sanar. La vida puede ser rica, plena y significativa, incluso después de la pérdida, incluso después de la desesperación, incluso cuando parece que toda esperanza se ha ido.
Todo lo que se necesita es un momento de amabilidad. Una persona dispuesta a dar un paso al frente y ayudar. Una comida caliente compartida con niños hambrientos. Una sonrisa rompiendo el control del dolor. Ahí es donde todo comienza. Así es como todo cambia. Ese es el poder que cada uno de nosotros posee para marcar la diferencia en la vida de alguien. Y esa es la lección final de la historia de Flint Thornton y Dawson Garrett. El mensaje perdurable de sus vidas y su amor. Sean amables. Ayuden cuando puedan. Amen profundamente. Y nunca subestimen el poder de una comida caliente y una sonrisa para cambiar el mundo de alguien, porque podría cambiar el suyo también.